Les invito a que inclinemos nuestros rostros y hagamos una oración. Padre Celestial, te alabamos y te bendecimos porque eres grande, eres maravilloso. Gracias por que nos permites entrar a tu santo templo, Padre amado. Entramos con la disposición de alabarte, de adorarte, de escuchar tu voz, de hacer tu voluntad, Señor. Ayúdanos a parecernos más a ti, ayúdanos a reflejar el carácter de Cristo en nuestras vidas, en nuestro carácter, en nuestro hablar, en nuestro desempeño, Señor, día a día. Gracias, Padre amado, por la oportunidad de estar juntos como hermanos en tu casa de oración. Te suplico la guía de tu Espíritu Santo para la exposición de tu palabra, que sea tu Espíritu quien exponga, quien hable y nos guíe, Señor, siempre a la obediencia a ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Tomen sus lugares, hermanos, por favor. Qué bendición para muchos de nosotros la bendición de ser padres. Se recuerda o se reconoce no solamente en nuestra ciudad, ni en el país, sino creo que a nivel mundial, como el Día del Padre. Y pues damos gracias a Dios por esta bendición de aquellos que tenemos la oportunidad de ser padres, y precisamente sobre este fondo o este propósito de celebración es que vamos a meditar en la palabra del Señor sobre un padre responsable, Abraham, un padre responsable. La paternidad no está de moda, ya no se quiere ser padre. Ya los hombres no sueñan con ser padres, ya no es un anhelo o un proyecto en mente. Ya no desean casarse, de hecho cada vez hay menos matrimonios, y los que se casan no desean tener hijos, desean tener mascotas, perrijos como se dice popularmente en la actualidad. Entonces muchas parejas que se casan pues solo tienen animalitos y no desean, no sueñan, no vislumbran la posibilidad de poder ser padres. Y existen muchos motivos, pero más allá de las posibles razones o múltiples razones que pudiesen justificar o exponer el por qué no se desea ser padre, en lo profundo y queriendo ser sinceros, no dudo que la principal razón por la que no se desea ser padre es por cobardía. Es por cobardía. Cobardía a la responsabilidad que implica tener en las manos una vida de un pequeñito, frágil y vulnerable desde que nace hasta que ya no esté en casa o hasta que ya no esté uno en esta tierra. Este tiempo de responsabilidad para cuidar, para sostener, para educar y conducir esa vida que Dios pone en las manos de un padre. Ese privilegio, y mejor llamarle así que responsabilidad, no se limita una vez que ese hijo salió de la casa. Pareciera que una vez que sale del nido, una vez que llega una etapa donde ya no está dentro del hogar físicamente, la responsabilidad o el privilegio de cuidar de él se acaba o se termina, como diciendo yo ya acabé mi labor. La misma escritura nos da ejemplos de varios personajes que deben de seguir, o que algunos que no siguieron con ese privilegio de estar velando y cuidando por la vida de sus hijos, aún estando lejos del hogar. El padre debe de estorbar la posibilidad de que ese hijo que fue enseñado en la palabra de Dios, que fue instruido en los caminos del Señor, pues se mantenga en él y evite el poderse desviar o alejarse de estos principios, de esta enseñanza en la que fue educado. ¿Cuántas lágrimas derraman los padres al ver a sus hijos alejarse del amor y la obediencia a Cristo? Muchos padres y muchas lágrimas y muchos dolores. Job, el personaje Job, que recientemente estuvimos estudiando también en la escuela dominical, dice la escritura que oraba a Dios cada día, no solamente los domingos, no solamente los viernes en la noche de oración, todos los días oraba por cada uno de sus hijos. Seguramente describía el nombre de cada uno, seguramente describía al Señor el carácter de cada uno, las cualidades, los defectos.
por cada uno de sus hijos, oraba por ellos todos los días, porque decía, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. Cuán importante es la labor de un padre, aun cuando los hijos ya no están dentro del hogar. En contraparte con el gozo de ver a los hijos o a los nietos, muchos de ustedes también ya son abuelos, no sé si alguno haya que sea bisabuelo, pero esta bendición, ¿sí?, de ver a los hijos amar y servir al Señor. Dice tercera de Juan 1:4, no tengo yo mayor gozo que oír que mis hijos andan en la verdad. Qué mejor gozo para un padre oír que sus hijos andan en la verdad. Más allá de oír o recordar o pensar, mi hijo es profesionista, mi hijo hizo un posgrado, mi hijo se fue al extranjero, mi hijo habla 3 idiomas, mi hijo gana mucho dinero. El mayor gozo es oír que mis hijos andan en la verdad. Es el mayor valor que un padre puede ver y que haya dejado de legado a sus hijos, el que sigan en los caminos del Señor. La paternidad tiene su encanto y seguramente aquellos que hemos tenido la bendición de ser padres, desde el momento en que cargamos a ese bebé recién nacido y que está en nuestros brazos, nuestro corazón, la mente se transforman y se llenaron de gozo y de ternura. Aún el padre quizá más hosco o de carácter más recio o de manos rudas o de manos gastadas por alguna labor que implique grasa, albañilería o el campo o trabajos rudos, aún pareciera que esa gente tiene un carácter menos empático, menos cariñoso. Aún en esos corazones un bebé causa ternura, causa gozo y motiva sentimientos que a lo mejor nunca había desarrollado, como el himno que cantamos que dice, grato es tener a un tierno niño. ¿Se acuerdan de ese himno? Tocar su piel gozo nos da. Y seguramente nos ha pasado que cargamos un bebé y vemos su piel tierna y vemos su carita y sus manitas. Yo tengo la oportunidad por mi trabajo de cargar y revisar a bebitos todavía antes de que debían haber nacido. O sea, muy prematuros, bebitos de 28, 30 semanas de gestación, cuando deben de nacer hasta las 40 semanas. Entonces, si un bebé de término, ustedes lo han cargado, es ternura, esos chiquitines son demasiado tiernos, especiales, y gozo da cargar a esos bebés, tocar su piel. El salmista en el Salmo 127 nos confirma que los hijos son una herencia de Jehová, una herencia. Y la herencia o una herencia no se solicita ni se ruega, la herencia se recibe y se disfruta. Y es una herencia directamente de Dios. Dice el resto del versículo que es de gran estima, es decir, que significa que tienen un sumo valor, ¿sí? Los hijos que Dios nos puede conceder. Y es bienaventurado todo aquel que llena su aljaba de ellos. La aljaba era esa bolsa que usaban los arqueros cuando guardaban las flechas. Entonces representaba que los hijos van sobre el lomo y uno debe estar cuidando de ellos. Algunos predicadores, algunos comentaristas hacen alusión a que pues en una aljaba cabían 5 flechas y muchos dicen, usted debe tener 5 hijos. No creo que sea una razón bíblica ni un sustento, pero finalmente la relación tiene que ver con el poder sostener, cuidar, llevar, ¿sí? Como un gran privilegio y no una carga o una responsabilidad el tener a los hijos. Y vamos a ver y a meditar en el ejemplo que tenemos en Abraham. Un padre, sí, ciertamente con muchos errores, con muchas fallas, con pecados, pero que se mostró responsable en el desempeño de cumplir su labor como un padre. Y he dividido la meditación de esta mañana. Vamos a ver entre algunos capítulos del
libro de Génesis, algunos versículos del capítulo 15, el 22 y del 24 de Génesis. Y las divisiones en que he hecho el bosquejo: un padre enseñando a su hijo a obedecer a Dios, la promesa a un padre obediente a Dios, y un padre enseñando a su hijo a poner el futuro en las manos de Dios. ¿Sí? Un padre enseñando a su hijo a obedecer a Dios, la promesa a un padre obediente a Dios, y un padre enseñando a su hijo a poner el futuro en las manos de Dios. Un padre enseñando a su hijo a obedecer a Dios. Qué difícil debe ser para una pareja de esposos el no tener hijos. Una cosa es el no desear tener hijos, pero hay muchas parejas que a lo largo de su vida, con el deseo quizá, pero que nunca pudieron o no han podido tener hijos, ya sea por esterilidad, ya sea porque hubo abortos tras abortos. Esta es una diferencia entre esterilidad e infertilidad. Son dos conceptos biológicos diferentes. Y ver pasar los años, los sueños, las ilusiones desdibujarse, y la vida avanzar. Y la vida avanzar y las fuerzas irse agotándolos, junto con el deseo quizá de querer ser padres. Pero los planes de Dios siempre son asombrosos. Los planes de Dios siempre son asombrosos. Déjese sorprender cuando el Señor cambie sus planes por los planes de Él. Así que sus planes son asombrosos. Como si Dios nos jugara una broma. Como si Dios jugara una broma a quizá esas parejas que no han podido tener hijos. De hecho, el significado del nombre de Isaac, porque hay un joven Isaac, el significado del nombre de Isaac, el hijo que Dios les concedió, significa el que se ríe, o Dios me hace reír. Así que pareciera esta situación de como si Dios jugara una broma con estas parejas que no pueden tener o no llegaron a tener hijos. Ciertamente el Señor había bendecido grandemente a Abraham, con muchas posiciones, con riqueza, pero no tenía hijos, no tenía hijos. Busquen por favor Génesis 15, por favor. Génesis 15. Y vean lo que dice los versículos 2 y 3. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Pero la visión de Dios y su provisión va más allá de lo que se puede imaginar uno. Su visión y su provisión va más allá de lo que uno se puede considerar o ver. Efesios 3:20 dice: el Señor es poderoso para hacer todas las cosas, no solo algunas. No tiene poder para la procreación, pero para otras no. Es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Mucho más allá de lo que podemos pensar, de lo que podemos pedir o de lo que podemos entender. Así es el Señor, hacer las cosas mucho más abundantemente. Ten cuidado con lo que le pides al Señor. Ten cuidado con lo que pides al Señor, no seas necio en tus peticiones. Señor, dame esto, dame un trabajo, Señor, dame más recursos, Ten cuidado con lo que le pides. Es más, ten cuidado si le pides que te dé a conocer su voluntad para tu vida. Porque te la va a decir y la vas a cumplir. La vas a cumplir. Vas a cumplir su voluntad. De tal modo que Dios le promete un hijo que será su heredero. Le decía a Abraham: no tengo hijo, o sea, me has dado tanto, pero no tengo a quién heredarse, no tengo a quién dejarle. Quizá el pasaje solo se abrevia a esos aspectos, pero quizá él motivaba: Señor, no tengo a quién mostrar mi cariño, no tengo en quién derramar mi amor, mi cuidado, mi capacidad. Quisiera enseñarle a trabajar, quisiera enseñarle a sonreír, tantas cosas que puede un padre dejarle a su hijo, y no solamente el aspecto económico o materiales. Así que Dios le promete un hijo que será su heredero, y su descendencia además que sería tal como las estrellas del cielo.
tan numerosas como las estrellas del cielo. Y Abraham le creyó. Y Abraham le creyó. Y al haberle creído, le fue contado por justicia, dice la Escritura. Le fue contado, porque por creer es que somos justificados. Luego de hacer pacto Dios con Abraham, solo diciéndole estos requisitos. Dios hace el pacto con Abraham, no es Abraham con Dios, sino Dios hace Abraham. Y solo le pidió, anda delante de mí y sé perfecto. Anda delante de mí y sé perfecto. Y le hace la siguiente promesa: te multiplicaré en gran manera y serás padre de multitudes. Padre de multitudes. Y luego en el capítulo 17, el Señor le cambia el nombre de Abraham por Abraham, significando padre de muchedumbre. Padre de muchedumbre. Tenía 99 años. Así que imagínense si había pasado tiempo soñando, pensando, esperando el poder ser padre. A veces parejas de 25 años con 2, 3 años de casados y no ven hijos y se desesperan, y padres de 30 años y de 40 años, y quizá las ilusiones, los sueños, los planes se van desdibujando. Seguramente el corazón, la mente, las fuerzas de Abraham y de Sara se fueron menguando al ver que no había descendencia. Pero finalmente nace Isaac, motivo de dicha y de gozo en la vida de Abraham y de Sara. Seguramente. No dudo que ese niño recargó de energía y de vigor tanto al anciano Abraham como a la anciana Sara. Seguramente los revitalizó, los llenó de alegría. Esas fuerzas que a lo mejor ya no podían tener, Dios les concedió fortaleza a pesar de esos años de edad avanzada. Pero parece que el Señor sigue haciendo bromas con Abraham. Parece que el Señor quiere seguir haciéndole una nueva broma. Capítulo 22, por favor, versículo 2. Toma ahora a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Es en serio, Dios? ¿Es en serio? ¿No te habrás equivocado de familia? A lo mejor el número 33 y yo estoy en el 35. A lo mejor se equivocó el cartero. No era aquí, era allá. ¿Es en serio, Dios? O sea, te lo pedí, no veía yo posibilidades, nos hicimos viejos. ¿Me das un hijo y ahora me pides que te lo entregue? Peor aún, quizá alguien pudiese debatirle a Dios: ¿cómo te atreves, Dios? ¿Cómo te atreves? Tanto que esperamos, tanto que sufrimos por un hijo, y ahora me pides esto. ¿Cómo habremos respondido usted y yo? ¿Cómo habrás respondido? ¿Cómo habrás reaccionado ante esta situación, ante esta petición de Dios? Regrésame al hijo. No le pidió un tiempo para digerir la petición, para anticipar su duelo, para platicar con Sara, no le dijo: Señor, dame 5 años más, dame chance que crezca, dame la oportunidad que termine la preparatoria, que te aprenda un oficio. Obedeció de inmediato. El versículo 3 que dice: muy de mañana preparó su asno, 2 de sus siervos y a su hijo Isaac. Y con leña y fuego en mano, tomó camino. ¿Qué habrá preguntado Isaac? Piensen en Isaac. No era un niñito ya tendría quizá en la edad puberal posiblemente, entre 12 o 14 años, 15 años posiblemente. Pues ¿a dónde vamos, papá? ¿A dónde vamos? No le dijo: oye, Isaac, mira, vamos a hacer esto porque el Señor. ¿A dónde vamos, papá?
Y puedo imaginarme a Abraham respondiéndole: vamos a obedecer al Señor. Vamos a obedecer al Señor. Seguramente esos primeros años de vida de Isaac veía a su padre orar, confiar y honrar a Dios. No dudo que eso vería Isaac en su padre, un hombre que dependía de Dios. Luego de 3 días de camino y habiéndole señalado el sitio, el Señor, a dónde deben llegar, le dice a sus siervos, versículo 5: esperen aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y volveremos a vosotros. Nota la obediencia y la fe de Abraham. Obediencia y fe. Porque Abraham iba con el proyecto de Dios, con la indicación de Dios: entrégame a tu hijo, a tu único. Y el único no que significa porque estaba Ismael. O sea, no era el único hijo realmente, pero él era el único hijo de la promesa. Por eso describe la Escritura que era el único, porque era el hijo de la promesa, en que en el plan de la multiplicación de su descendencia iba a ser a través de Isaac. Él sabía el propósito de ese viaje. Isaac solo veía la obediencia de su padre. Abraham sabía y se afirmaba en la promesa que Dios ya le había dicho tiempo atrás, que sería padre de multitudes. Génesis 12, 1 al 3 dice: el Señor le dijo a Abraham: deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, y ve a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré, haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Por medio de ti. Isaac solo seguía a su padre y le obedecía. ¿Qué aprendía Isaac de su padre cuando le escuchó decir: Dios se proveerá el cordero para el holocausto? Porque le dijo: pues aquí está el fuego, aquí está la leña y el animal. ¿Qué aprendía Isaac de su padre cuando lo escuchó? Cuando él le contestó: Dios se proveerá de cordero para el holocausto. En el proyecto futuro, Dios se proveyó del cordero sin mancha, perfecto, para la redención de todos nosotros. Dios se proveyó. ¿Cómo entonces? ¿Cómo entonces? ¿Qué veía en su padre cuando lo coloca sobre el altar con la leña? Me imagino a Abraham colocando la leña en el altar después de haber juntado piedras, diciéndole a Isaac: súbete y acuéstate. Porque seguramente Abraham ya no podía cargar a Isaac, que era un anciano de 100 años. ¿Cómo lo vería? ¿Con los ojos llorosos? ¿Con el corazón apretado, desgarrado? Pero obediente a Dios. Pero obediente a Dios. No creamos que Abraham era un hombre insensible. No creamos que Abraham era un superhéroe o era un hombre de acero. Como tú y yo, como tú y yo, con emociones, con sentimientos, con sensaciones de la paternidad, una paternidad en la ancianidad además. Ahora piensa en Isaac, volteando para todos lados, desconcertado. ¿Pero por qué, papá? Isaac, ¿qué va a pasar? ¿Por qué yo acá? ¿Por qué yo arriba? Pero Dios es fiel. Siempre es fiel. Y se proveyó de un carnero para el sacrificio. Conocemos la historia, que estaba el carnero ahí enredado, lo tomó y sustituyó. Por eso Abraham ya había dicho, en esa fe en el Señor: el muchacho y yo iremos, adoraremos y volveremos. Abraham ya veía esa posibilidad,
porque el Señor le había prometido que a través de Isaac él tendría una descendencia. Esa descendencia todavía no estaba, esa descendencia todavía no había nacido, pero Dios lo había prometido. ¿Cómo podría Dios darme descendencia si voy a sacrificar a mi hijo? Esa es la fe, esa es la fe de Abraham. ¿Qué manera tan eficaz de enseñar a tu hijo a obedecer al Señor? ¿Qué manera tan eficaz? Y confiar en su palabra. Enseñarle a confiar en la palabra. Dos aspectos importantes del padre responsable: ayudarle a obedecer, enseñarle a obedecer a Dios y a confiar en su palabra. La promesa a un padre obediente y responsable. No se nos da tan fácilmente el ser un padre ejemplar. No se nos da. Por más que te esfuerces, papá, por más que intentes hacerlo mejor, siempre fallamos. Fallamos en algo. O fallamos en mucho. Y fallamos en la relación con los hijos, y fallamos en la relación con la esposa, porque los hijos ven esta situación de la relación. Fallamos. Cometemos muchos errores. Se nos da más fácilmente ser desobedientes que obedecer al Señor. Facilito se nos da el desobedecer. Tampoco estamos para excusas. Note bien, no estamos para excusas. Es que así soy yo, así es mi carácter. El Señor me hizo así, así que si actúa así es porque Él me hizo así. O yo vi eso en mi padre, así que pues inconscientemente repito lo que hacía mi padre y pues ni modo, ya lo traigo en las venas, en el apellido. Se supone que si eres nacida de nuevo, que el Señor ha transformado tu vida, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Tienes el privilegio y la responsabilidad de esforzarte por ser un padre responsable. Es un privilegio. De tal modo que debes impactar a tu siguiente generación. Debes de impactar. Proverbios 1, 8 y 9 dice: oye, hijo mío, lo que debe decirle el padre siempre: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la instrucción de tu madre. ¿Para qué? Porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Cuánta instrucción correcta, adecuada debe darle, proveerle un padre a su hijo. Ya está Abraham listo para sacrificar a Isaac. Ya está con el cuchillo a punto de, versículo 12 del capítulo 22. Dios le habla a Abraham: no extiendas tu mano sobre el muchacho, detén, no le hagas nada. El Señor le estaba diciendo: estoy comprobando que me tienes temor, que me obedeces, que confías, y no me rehusaste a tu hijo, tu único. Versículo 17 de este capítulo 22: de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Y va el versículo 18: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Vean la importancia de obedecer la palabra de Dios. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Es la visión del Evangelio en el plan redentor de Dios. Desde aquí, Dios ya tenía esa visión de que todas las naciones fueran bendecidas a través de la simiente de Abraham, nuestro Señor Jesucristo. En su descendencia: Isaac, Jacob, Judá, Boz, Isaí, el rey David, luego José y Jesús. Todas estas generaciones.
y en Jesús, y en quien todas las naciones alcanzan la misericordia y la salvación de Dios para quienes lo aceptan. Qué hermosa la promesa del corazón de Dios para un padre obediente y responsable. Qué hermosa esta promesa cuando se es responsable y obediente a la palabra de Dios. Quizá desde entonces Abraham, así como veía esta acción que iría con Isaac, adorarían y regresarían, también veía que tú y yo estaríamos aquí. No sé, vas a pensar, esta visión hacia el futuro que Dios pudo haberle concedido a Abraham, esas naciones que seríamos bendecidas por la simiente de Abraham. Dice en Números 23:19 que Dios no es hombre para que mienta. Su palabra es de fiar. Podemos creer fielmente en sus palabras. Dice Apocalipsis 22 que sus palabras son fieles y verdaderas. Fieles y verdaderas. Bienaventurado aquel que guarda las palabras de la profecía de este libro. Confíe, guárdelas, atesórelas. Medite con su hijo. Lean juntos, oren juntos, vengan juntos. ¿Cómo es himno? Cantar nos gusta unidos, leer nos gusta unidos, estar nos gusta unidos, no solamente en la iglesia, con su hijo. Y si no lo ha hecho anteriormente, empiece. No porque ya sea grande su hijo, no lo puede hacer. Esta promesa que Dios le da a Abraham de ser padre no se quedó en el aire, en el tintero de Moisés, quizá cuando escribió, o como una utopía hermosa, pero sin llegar a cumplirse. La promesa a un viejo con una esposa estéril que no tenía descendencia se cumplió. Después de Isaac, con Jacob se multiplican asombrosamente, naciendo así un pueblo. Para gloria suya los creó, los formó y los hizo. Abraham, Isaac no tuvo tantos hijos, pero Jacob sí, y tuvo 12 hijos y se multiplicó su descendencia de Abraham. Para gloria del Señor, para eso los creó. Un padre enseñando a su hijo a poner el futuro en las manos de Dios. Vamos a ver algo del capítulo 24. Cantamos Nada sé sobre el futuro. Lo recordamos, ¿verdad? Hermoso canto. Desconozco lo que habrá. Soñamos, idealizamos e intentamos darle forma pues a lo que quisiéramos hacer en el futuro. Cuando estamos jóvenes o niños, siempre a los niños les preguntamos ¿qué te gustaría hacer cuando seas grande, verdad? ¿Qué te gustaría estudiar? Y utópicamente un niño puede decir, pues yo quisiera ser bombero. ¿Cuántos quisimos ser bomberos y estamos lejos de ser bomberos, ¿no? Qué bueno que no somos bomberos. O futbolistas. Estaríamos ahorita en el estadio y en el mundial, entonces no podríamos estar acá. Pero el Señor siempre tiene la última palabra. Proverbios 16:1. El ser humano hace planes, pero la palabra final la tiene el Señor. Podemos hacer planes, podemos soñar, podemos intentar reiniciar, pero la palabra final la tiene el Señor. Se dice que hay 3 decisiones trascendentes del ser humano en el proceso de su vida. 3 importantes decisiones de mayor importancia para la vida personal de cada uno. Reconocer y aceptar a Cristo como su Señor y Salvador personal. La profesión o oficio a la que se va a dedicar y escoger la persona con quien se casará. Más que cualquier otra decisión. Salomón escribía en el Proverbios 18: el que haya esposa halla el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Si para los jóvenes es difícil determinar y encontrarse con aquella persona con la que se casarán, en el deseo y en el pensamiento de querer hacer su voluntad, de querer considerar que Dios ya le tiene una ayuda idónea, imagínese joven cuán preocupante es para sus padres verlos como
esperan y toman una decisión, la decisión más adecuada, esperando hacer la voluntad de Dios. Si para el joven le causa intriga, preocupar a los padres pudiese preocuparnos más. ¿Con quién se casarán mis hijos? ¿O no ha pasado eso? ¿Con quién se casarán? Sobre todo cuando los hemos instruido en el camino del Señor, cuando les hemos enseñado los principios bíblicos, cuando les hemos enseñado a amar y a obedecer al Señor, nos preocupa esta decisión de nuestros hijos. Ciertamente no vivimos en el contexto ni geográfico ni temporal de Abraham en esta situación de escogerle un hijo. No estamos en la época ni de Abraham, ni de Isaac, ni de Eliezer, su siervo. Los padres no determinamos convenios ya, quizá en algún tiempo, en algún momento en la historia de nuestro país y de otros países y a nivel del mundo, para buscarle esposa o esposo a los hijos. Y mucho menos lo aceptarían nuestros hijos. Oye, hijo, ya te conseguí esposo. Aun cuando lo quisieras hacer con la mejor intención, aun cuando lo quisieras hacer con la mejor intención. Porque a lo mejor tú, papá de una hija, ves en un joven, ese es un buen muchacho. Un muchacho que ama a Dios, que sirve, que viene a la iglesia. Igual, los padres de varones, esa chica qué bonita, qué decente, qué servicial, qué acomedida. Pero no nos corresponde, hermanos. No nos corresponde. Y más bien debemos descansar que lo harán en base a los principios y enseñanzas en los que hemos instruido y esperar que las promesas que el Señor ha puesto para sus vidas se desarrollen en los planes de Dios y ellos se sometan a esos planes. La historia de Abraham es reflejo de una responsabilidad que como padre debía hacer. El contexto en ese momento sí tenía que el padre ver por una esposa para el hijo. Dios ya le había dicho que debía obedecer al Señor y debería salir de la casa de su padre. Ya no debería regresar. Había salido de Ur y ya estaba en Canaán. En el capítulo 12, versículo 1 dice que el Señor le dijo a Abraham: deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre y ve a la tierra que te mostraré. Ya debía estar allá, no tenía que regresar, no debía regresar. Así que esta costumbre de buscar esposa para sus hijos, pero sabía que no era conveniente que su hijo, que Isaac, se casara con una cananea. Eso lo sabía perfectamente. La ley del Señor estaba en su corazón. Estaba en su corazón. Más adelante, Deuteronomio 7 dice: no darás tus hijos a sus hijos, ni les tomarás sus hijas para tus hijos, porque ellas los apartarán de mí y los harán servir a otros dioses. Entonces la ira del Señor se encenderá contra ti y te destruirá de inmediato. No aliente, hermano, a su hijo, a su hija, que se relacionen con un inconverso. No lo aliente. Estórbele. Ore y estórbele. No se quede con la idea, pues ahí tú tendrás las consecuencias. No, hermano, no se quede con eso. Es de responsabilidad como padre, es parte de la responsabilidad cuidar de esto. Porque se apartarán de mí y los harán servir a otros dioses. Abraham no solo obedecía a la palabra de Dios, quería impedir que esa nación que se formaría a través de la descendencia de Isaac se contaminara con idolatría, sirviendo a dioses ajenos. Esa visión de Dios ya la tenía Abraham también en su mente y en su corazón. Ya había hecho los planes de Dios parte de sus planes. Que haré una gran nación. Pero si mi hijo se relaciona con una cananea, se va a apartar del Señor. La obediencia a Dios lleva consigo una gran responsabilidad, y como padre Abraham lo estaba haciendo.
hace un pacto con su siervo Eliezer para que fuera a buscar una esposa para su hijo. Ve a mi tierra, a mi parentela. Él ya era muy anciano, seguramente por eso envió a Eliezer. Ya no podría hacer el viaje a Abraham. Y hacen un juramento, un pacto. Le dice, capítulo 24, versículos 3 y 4: y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo. No dudemos que Isaac estaba enterado de esto, seguramente. No era tampoco ya un chamaquito, Isaac, de este pacto que estaba haciendo Abraham con su siervo. Ya estaría enseñando Isaac que Dios había dado promesas a su padre y que esas tierras donde estaban eran la tierra que Dios había prometido y que no debían regresar. Porque a lo mejor el siervo le dijo, ¿y si mejor me lo llevo allá? Y allá conoce a alguien. A lo mejor, ¿y si se queda allá? ¿Ya no regresa a esta tierra? Versículos 6 y 7 del capítulo 24. Y Abraham le dijo, guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Jehová, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, donde estaban ya. Él enviará su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Quiero pensar que estas palabras también las estaba escuchando su hijo. También las estaba escuchando. Y aprecia y considera la confianza plena de Abraham, enseñándolo que aún el futuro de su vida estaba en las manos de Dios. Porque Abraham lo que estaba haciendo era prever para el futuro de su vida y de su hijo. Y seguramente Isaac consideraba con respeto, con aprendizaje, esto que estaba haciendo Abraham. Noten la implicación y la confianza con la que Abraham le estaba pidiendo este pacto con su siervo. Él enviará su ángel delante de ti. No le dijo, pues a ver qué encuentras. No. Él enviará su ángel delante de ti y tú traerás de allá mujer para mí. Ya vislumbraba el plan de Dios. Qué maravillosa forma de enseñar y transmitir fe. Una fe total en el Señor por todo lo que aún no ha sucedido. Por todo lo que aún no ha sucedido. Hebreos 11:1 dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso era fe. Eso vivía Abraham. Papá, no me busques esposa. Ayúdame a confiar en los planes de Dios. Ahora sería así, seguramente. Ayúdame a obedecer su palabra. Y en mi deseo de encontrar esposa, hago mía las palabras de Eliezer. Versículo 12. Oh Jehová, Dios mío, dame, te ruego, el tener un buen encuentro y haz misericordia conmigo. Qué maravilloso sería escuchar al hijo o la hija orar así. Dame, te ruego, el tener un buen encuentro y haz misericordia conmigo. No cabe duda que aprendemos de Abraham el actuar con una gran responsabilidad como padre, con su papel de padre. Padre, hoy que celebramos el Día del Padre, enséñale a tu hijo a vencer a Dios. Enséñale a tu hijo a vencer a Dios. Que vea y disfrute las promesas que Dios te ha dado por estar obedeciendo al Señor. Y enséñale a tu hijo que todo su futuro está en las manos de Dios. Vamos. Padre Celestial, te agradecemos el aprendizaje, Señor, que recibimos de tu palabra. Gracias por el ejemplo en la vida de Abraham para nosotros. Gracias porque vemos en Abraham un hombre sujeto también a pasiones, a emociones, a fallas y errores, pero que le permitiste desarrollar una fe inquebrantable, una fe dependiente en tus palabras, en tus promesas,
y esa fe, Señor, que se manifiesta en obediencia. Ayuda a tu iglesia, ayuda a los varones de tu iglesia, Señor, a los padres, a confiar plenamente en tu palabra y a obedecerte en todas las áreas de la vida. Que su papel como padres no ha terminado, que ellos puedan desempeñarse, obedecerte, honrarte, cuidando del corazón y la vida, orando, Señor, por sus hijos en todo momento. De tal modo, Padre amado, que tu nombre sea glorificado por sobre todas las cosas. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendícela. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias.